Cordial saludo. Pertenecemos al grupo 60 del curso de fitopatología. Hoy presentamos una capacitación técnica sobre el diagnóstico fitopatológico de Coniferiporia weiri, un hongo que causa la pudrición de raíces. El grupo está conformado por Herminson Figueroa, Juan Sebastián López, Wilson Albeiro Urbina y Cristian Romero, y mi persona, Sebastián Ospina Marín. Nuestra capacitación se enfoca en las plantaciones de cedro en la región Pacífico. El propósito es fortalecer las competencias del personal técnico para lograr una detección temprana. Este hongo Coniferiporia wevi es de alto interés sanitario. En otros países es considerado como una enfermedad cuarentenaria, lo que implica un grave riesgo económico y la activación de controles oficiales. En esta sesión aprenderemos a reconocer sus signos y síntomas, estandarizar la toma de muestras y comprender el proceso de confirmación en laboratorio. Objetivos. El objetivo general es fortalecer las competencias de los técnicos para el diagnóstico de este patógeno. Específicamente buscamos que puedan reconocer los signos y síntomas en campo, estandarizar la toma y manejo de muestras, identificar el hongo en el laboratorio y confirmar su identidad mediante PCR, lo cual es vital para determinar su estatus cuarentenario en Colombia. Vayamos al contexto real. En Quibdó, Chocó, se está reportando un decaimiento progresivo en los árboles de cedro. Los árboles pierden vigor, se amarillean y lo más grave, se están volcando de raíz. Al inspeccionar la base y las raíces expuestas, los técnicos observan una clara pudrición marrón y un tejido que se separa en láminas. Esto genera la sospecha inmediata de un hongo de pudrición radicular. El diagnóstico presuntivo es Coniferiporia weiri. Este hongo ataca las raíces y la base del tronco, causando la distintiva pudrición laminada, donde la madera se separa en capas. El punto más crítico para el manejo es su forma de propagación. El hongo se mueve de raíz a raíz por contacto subterráneo, no se propaga por el aire. Si no se detecta a tiempo, el resultado es la muerte del árbol y la expansión silenciosa del foco a los árboles vecinos. Cordial saludo, mi nombre es Juan Sebastián López Caro. En esta diapositiva vemos los signos característicos del hongo Coefiroptera weri, que son las evidencias físicas que confirman como tal su presencia en el árbol. A diferencia de los síntomas, que son que son los efectos visibles en la planta, los signos son las huellas directas del hongo. Y a diferencia del hongo, en las raíces, también, o sea, se puede encontrar en las raíces, bases del tronco, podemos observar también un mecelio eh, blanco o amarillento que, que se adhiere a la madera, costras marrones endurecidas que pues también aparecen en una corteza, o bueno, que aparecen en una corteza falsa, y una pudrición que hace que la madera se separe en las láminas. En algunos casos, incluso aparecen cuerpos fructíferos, que son esas estructuras planas y marrones del hongo. Estos signos pues, son determinantes para confirmar el diagnóstico en campo. Siguiente diapositiva, por favor. En esta parte se muestran las estructuras visibles del hongo, pues tanto en campo como en laboratorio, pues podemos decir que en campo el micelio se ve como una capa blanca o amarillenta que cubre las raíces y con el tiempo forma una costra marrón oscura y es dura. Además, pues la madera afectada se vuelve quebradiza y se desprende en láminas. En laboratorio, cuando se cultiva en medio PDA, el micelio inicialmente es blanco y luego se torna amarillento o parduzco y más adelante se forma una costra compacta, la cual pues genera un crecimiento lento y uniforme.
Es como tal una característica tipa de Coniferiporia weri y sirve para su identificación. Cordial saludo, mi nombre es Cristian Romero Grueso. De acuerdo al tema que estamos tratando, voy a hablarles sobre el ciclo de infección conífera Poria Werich. De acuerdo a la infección, inicia desde 0 a 1 año. Este hongo entra por contacto directo de raíz a raíz. Sus avances subterráneos inician desde 1 año a los 5 años, rotándose por el micelio y avanzando lentamente por la raíz. De acuerdo a los síntomas visibles, su aparición inicia desde los 5 años a los 15 años, presentándose el árbol de amarillamiento, pérdida de vigor, su muerte, el volcamiento, sus raíces se debilitan, empiezan a colapsar los árboles. El hongo sigue vivo en el tronco durante muchos años. Así el árbol ya esté muerto, él sigue vivo, contaminando los demás árboles. Siguiente, por favor. ¿Qué son los síntomas? Los síntomas es de acuerdo a lo que le pasa al árbol. Los síntomas son las señales visibles en la planta causadas por daños internos del hongo. Estos son consecuencias que atacan no solo al cedro, sino son síntomas comunes. Esto inicia como amarillamiento, pérdida de hoja, disminución de su crecimiento en ramas delgadas, copas ralas, su aspecto despeinado, decaído, árboles perdiendo estabilidad y se pueden volcar fácilmente. Estos síntomas no son generales, no confirman el hongo, pero alertan al técnico. Mi nombre es Hermison Figueroa Uribe. Vamos a ver qué son los signos. Los signos son las partes más visibles donde el hongo se presenta en la planta, es decir, donde confirmamos como tal la enfermedad. Las partes más comunes donde se presenta es la base del tronco y la raíz de la planta. Dentro de ello tenemos, pues, digamos, unos hemicelios que son los más comunes que se presentan, que es el hemicelio blanco o amarillento, que presenta costas de color marrón o duras, y también las láminas de pudrición laminada. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de los signos de Conifolia weyeri hay unos que son como los más relevantes. Aquí tenemos una ilustración de imágenes. Uno de ellos puede ser el que le mencionaba previamente, que es el que encontramos en la superficie de la raíz, que ya puede ser de un color blanco o amarillento, como demuestra la imagen A. También tenemos de color rojizo, que está disperso, como lo podemos ver ahí en la imagen B. Uno de ellos que suele asociar dentro de la corteza de la planta, que se encuentra en forma de una bolsa. También encontramos el micelio color marrón, que es el de aspecto de costra, como lo observamos pues en la imagen D, que es el que simula como una más falsa corteza. Entre ellos también explica los síntomas y los signos. Claro, que son los síntomas y los signos de este hongo. Entonces nos dice que ¿qué es? Es como tal, pues, la respuesta del árbol, que dónde la muestra. Pues muestra este síntoma, la vemos en las hojas, en las ramas y la copa como tal del árbol. Eh, Como ya lo mencionamos anteriormente, el signo como tal lo encontramos en la base del tronco y en la raíz del árbol. Un ejemplo de un árbol cuando presenta el hongo es el amarillamiento y debilitamiento del árbol como tal. Cuando ya confirmamos, digamos, un signo de confirmación, pues cuando ya, como mencionamos, los hongos anteriores, el micelio, el de color marrón,
y el hemicelio de láminas en descomposición. Mucho gusto, mi nombre es Wilson Urbina. Voy a desarrollar el tema de selección para la toma de muestras. Es importante tener muy claro esto por parte de los técnicos, cuáles van a ser los elementos que van a necesitar para seleccionar la mejor muestra. Entonces nos vamos a fijar en la base del tronco, en el cuello. Es la zona que se encuentra entre el suelo y el nacimiento del tronco. Ahí vamos a buscar raíces superficiales que estén cerca al árbol afectado. Vamos a tratar de evidenciar restos de árboles muertos, recientes o tocarnos a raíces expuestas que tengan los síntomas que el compañero manifestó anteriormente. Esos focos visibles de esos árboles caídos, ahí vamos a encontrar el micelio del hongo y van a ser muy importantes para lograr una buena recolección de la muestra. En el caso de las señales típicas de la Coniferiporia wadei, vamos a encontrar capas laminadas en la madera que son muy fácil de desprender. El color marrón rojizo que mencionaba el compañero hace un momento en la parte interna, en el duramen del árbol. De igual manera vamos a encontrar en albura. Si empezamos a hacer cortes, vamos a encontrar tanto en albura como en duramen se desarrolla este tipo de hongo. El micelio, como lo vemos en las fotografías, de color blanco, cubriendo la raíz, y la costra adherida de color café o marrón oscuro que hemos venido mencionando durante la capacitación. Es importante indicar que si el técnico ve dos de estas cuatro señales, debe proceder a muestrear inmediatamente este árbol. La toma de esa muestra, ¿cómo debe ser esa toma de esa muestra? Debe cumplir algunos requisitos importantes, debe tener unos materiales básicos para la toma de esa muestra, importante que tenga unos guantes limpios, estos guantes se deben cambiar si se contaminan, debe tener un cuchillo, un machete desinfectado, esta desinfección lo va a hacer con alcohol al 70% o hipoclorito al 1,2% para desinfectar las herramientas. No debe colocar esta muestra en bolsas plásticas. Esto podría afectar la vida del hongo y al llevarlo al laboratorio podría no presentar las condiciones necesarias para un buen análisis. Al contrario, debe colocarlo en bolsas de papel grueso o simplemente envolverlo en aluminio. Las bolsas Ziploc solamente lo vamos a utilizar para recoger muestras de suelo. Estas muestras de suelo deben estar alrededor del árbol. Debemos tomar muestras suficientes, aproximadamente de 500 gramos, para tener material suficiente a la hora de hacer los cultivos en laboratorio. Debe marcar y rotular de manera indeleble cada una de las muestras tan pronto toma las muestras para al llegar al laboratorio no se presenten confusiones. El técnico no debe llevar nunca una muestra sin rotular. Todas las muestras deben estar rotuladas de manera correcta. Bueno, el etiquetado, como lo mencionábamos anteriormente, cada muestra debe llevar una etiqueta que contenga como mínimo un código que lo vamos a elaborar, donde especifiquemos qué parte de la muestra hemos tomado, qué tipo de órgano tomamos, si tomamos la raíz, si tomamos el cuello del árbol, si tomamos el micelio o es una muestra de suelo, el número del árbol o el nombre del árbol. En este caso le colocaremos un número, la fecha en que se hizo la recolección y el nombre del recolector como tal. Con este código que tengamos previamente claro para saber diferenciar entre muestra y muestra, vamos a etiquetar esa muestra. Como vemos, tenemos una rama rotulada, etiquetada, envuelta previamente de manera correcta con papel aluminio, y corremos el riesgo en laboratorios tienen unos protocolos que si no llevamos una muestra rotulada, el laboratorio no nos las puede recibir, porque ellos necesitan tener de igual manera su control a la hora de procesar la muestra como tal. De acuerdo al análisis de laboratorio, como lo mencionaba el compañero, la recepción y registro de la muestra. En este caso se debe verificar que la muestra esté correctamente rotulada,
asignándole su código interno, que es el de laboratorio, su trazabilidad obligatoria. De acuerdo a esto, la limpieza es muy importante, la limpieza y su desinfección. Se le elimina excesos de suelo y materia orgánica, se le realiza desinfección rápida con hipoclorito al 2% o etanol al 70%. En este caso no se debe desinfectar en exceso para no eliminar los patógenos presentes. La selección de tejidos para el análisis. Se corta la zona de transición de acuerdo a la transición sana o enferma. Para activar el hongo, se destacan tejidos totalmente muertos o putrefactos con baja viabilidad. El aislamiento en medio del cultivo, en este caso la siembra del tejido, desinfectándolo en medio de los PDA en condiciones recomendadas a 25 grados de incubación de 5 a 10 días. Se observan diariamente el desarrollo del micelio. Bueno, en el diagnóstico aplicados en el laboratorio. En este diagnóstico aplicado en el laboratorio, lo que vamos a hacer es, vamos a proceder a esperar que se produzca un crecimiento micelial. Esto lleva aproximadamente entre los 3 y los 7 días. El micelio que vamos a esperar obtener o que va a crecer es un micelio de color blanco o crema inicialmente que se evoluciona posteriormente a color marrón o ámbar. Y la textura va a ser de aspecto algodonosa o aterciopelada, que finalmente terminan por construirse unas costras endurecidas. Posteriormente se lleva al análisis con microscopio. En este análisis se va a tratar con azul de lactofenol. Ahí, ¿qué esperamos? Esperamos observar hifas septadas con paredes gruesas y de color rojizo, que son las hifas setales, y la presencia de basidiosporas que confirman efectivamente la permanencia de la basidiomicota. Finalmente, pues el laboratorio lo va a llevar o lo va a someter a una prueba PCR, que es la confirmación oficial ya del hongo o la presencia de la patología como tal. Y aquí pues ya van a hacer una ampliación mediante ADN y vamos a tener una identificación específica bajo unas características de la Coniferiporia weyeri como tal. Ahí ya nos entregarán los resultados, efectivamente indicando de que tenemos la presencia del hongo en nuestro cultivo de interés. Respecto a las estructuras macroscópicas del hongo en campo, es importante tener en cuenta lo que observamos en la imagen. Vamos a tener en torno a las raíces y el tronco el micelio ectotrófico, blanco, amarillento adherido, como lo vemos en las fotografías, la costra resinosa de marrón oscura que vemos en el árbol, la pudrición laminada si vamos a tomar las raíces, si vamos a tomar ya madera descompuesta. Y en casos avanzados, pues vamos a tener los basidiocarpos, que es el tipo de costra aplanada sujeta al árbol. En el laboratorio, como lo mencionábamos, pues vamos a tener un micelio inicialmente blanco, luego amarillo de color pardo más o menos, que va a evolucionar a una costra o a una placa endurecida con el tiempo. Va a tener un crecimiento radial lento y uniforme. Eso nos va dando, sin necesidad de un análisis microscópico, nos va dando la claridad de que efectivamente tenemos la presencia de la Coniferiporia weyeri. Listo. Finalmente, pues se presenta la estructura microscópica del hongo, que son esenciales para su identificación, pues su identificación definitiva. Bajo el microscopio se pueden observar las hifas y esporas que confirman que se trata de Coniferoptera weyeri. En conclusión, estudiar este hongo desde la fitopatología es muy importante, especialmente en casos forestales como lo es el cedro. Comprender también su biología y su ciclo
de infección, pues nos va a permitir actuar a tiempo y prevenir pérdidas grandes como tal. El diagnóstico temprano y la vigilancia técnica son pues las herramientas claves para mantener la producción y la sanidad de las plantaciones. Ok, compañeros, finalmente tenemos unas conclusiones producto de la investigación que hemos desarrollado sobre la Coniferiporia weri. Desde el término de la fitología, pues de la fitopatología es totalmente clave para proteger los cultivos forestales. Entender el comportamiento, entender los signos y los síntomas es de vital importancia para saber dónde y cómo obtener las muestras necesarias y suficientes para lograr tener una razón o lograr identificar de mejor manera la patología que tenemos en nuestro cultivo de interés. Eh, inf- Definitivamente comprender la biología, comprender el ciclo de infección, el comportamiento de la patología en campo, nos va a permitir diseñar las estrategias preventivas, que es lo que sería lo óptimo antes de que se presentan los daños irreversibles en cualquier cultivo de interés que estemos desarrollando. Por último, y muy importante para nuestra carrera, la vigilancia técnica y el diagnóstico oportuno va a ser una herramienta o la más efectiva para salvaguardar la producción. Entonces, conocer muy bien los signos que presenta una patología y saber cómo proceder ante esta situación va a ser muy importante para la producción vegetal que estemos desarrollando. Finalmente presentamos la bibliografía a través de la cual se obtuvo la información que estamos presentando en la presente capacitación eh, basada en investigaciones sobre Coniferiporia weri desarrolladas por múltiples autores que se consultaron para el desarrollo del presente video. Muchísimas gracias. Esta fue nuestra intervención.